Bueno, ya pasaron 5 minutos. Yo creo que podemos ir comenzando este espacio. Bienvenidos a todos y a todas las personas que están llegando y a quienes pues también son nuevos o nuevas en este espacio de filantropía comunitaria. En el día de hoy tenemos un espacio muy interesante, pues tenemos aquí a dos personas del nodo quienes ya pues han tenido bastante experiencia con el tema del concepto como tal de las prácticas de filantropía comunitaria y nuestra intención pues es que con este nodo podamos aprender más pues sobre estas prácticas desde la experiencia de todos y todas los que estamos aquí. Por eso hoy paso al Arrecife y nos acompaña Artemisa y Luis que nos van a ayudar y van a hablar sobre qué le da vida a las prácticas de filantropía comunitaria. Entonces vamos a hablar sobre el contexto, y aspectos que posibilitan esto. Le doy pase a Circe, que nos va a presentar a estas dos personas. Al final también tendremos unos avisos parroquiales importantes para el nodo, para que se queden y podamos pues también conversar sobre lo que se viene. Gracias, nos maravilla podernos encontrar, es saber que estamos bien y pues qué fortuna poder estar aquí juntos, juntas en este intercambio de saberes. Y sí, me honra muchísimo poder darle la bienvenida y agradecimiento. Aprovecho de una vez a Artemisa Castro, eh, que está aquí, ¿no? Pues muy metida en todo esto de investigar, indagar, lo mismo que Luis Ruiz de Fundación Comunitaria Oaxaca. Luis, un gusto que estés hoy con nosotros acá, sumándote. Y a mí, como digo, las presentaciones me gusta que se hagan desde lo que las personas son, cómo se expresan y que nos comunican. Entonces, sin más, es un placer y decirles que este espacio lo creamos entre todos, así que siéntanse en casa y adelante, querida Arte y Luis, todo suyo el espacio y gracias a todos por estar presentes aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Circe. Buenos días a todas, a todos. Y un agradecimiento muy grande por invitarnos a platicar un rato sobre lo que hemos ido caminando y aprendiendo alrededor de la práctica de la filantropía comunitaria. ¿Sí? Luis y yo nos organizamos de tal manera, voy a iniciar yo hablando, que yo quería que, aunque yo quería que lo hiciera Luis y yo le ayudaba, ¿sí? Pero lo vamos a hacer entre los dos. Contarles un poco sobre Arrecife y bueno, y lo que hemos hecho como organizaciones, como colectivo alrededor del tema. Bueno, les quiero contar que Arrecife surge a raíz de dos encuentros que tuvimos uno en 2014 y otro en 2015 sobre desarrollo de base. Desde FASOL, junto con otras organizaciones como la Fundación Comunitaria Oaxaca, organizamos estos encuentros con diferentes actores del sector de la filantropía en México para discutir temas que son del interés de todos. En este caso era particularmente hablar sobre qué es el desarrollo de base para todas y todos, porque nos dábamos cuenta que pues teníamos una concepción a veces un poco diferente y era importante que pudiéramos comprender todos lo mismo, que es el desarrollo de base, independientemente de cómo cada quien lo hacemos o lo practicamos, ¿sí? Desde nuestras instituciones. Y pensamos que era muy importante hablar primero del desarrollo de base antes de introducirnos al tema de la filantropía comunitaria, porque pues nos parecía fundamental que hubiera pues una concordancia en el entendimiento de los temas, ¿sí? Estos dos encuentros que se realizaron
como les digo, en 2014 y 2015 en la Ciudad de México, pues contamos con la participación de bastantes fondos y fundaciones mexicanas que están interesados o que estaban interesados en ese momento en compartir, en que todos pudiéramos compartir qué entendíamos por desarrollo de base y cómo lo practicábamos en nuestras instituciones. Y bueno, debo decir que fueron encuentros o eventos muy enriquecedores y, y muy importantes, sobre todo porque, cuando menos desde nosotras en FASOL, pues fue conocer a muchos otros actores que están en el medio y que no conocíamos. Y que por supuesto era vernos cómo desde todos podemos ir empujando esto que denominamos el desarrollo de base, cómo ayudamos, no cómo ayudamos, perdón, cómo lo practicamos. ¿Sí? Y por supuesto que llegamos a definiciones de qué es el desarrollo de base, quiénes son los actores ahí, quiénes son los recipientes, o ¿cómo le llaman? Los principales socios con los que colaboramos. No me gusta llamarlo beneficiarios porque tiene que ver con mis propios problemas sobre las jerarquías y las dinámicas de poder. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de beneficiarios, yo siento que hablamos de esta jerarquía, ¿no? Yo doy y tú recibes acá abajo, ¿no? Entonces, son nuestros socios, nuestras copartes, como le llama también el Fondo Semillas, el Fondo de Mujeres, que es parte de esta gran iniciativa. Bueno, después finalizando el segundo encuentro, pues tomamos la decisión de que queríamos continuar trabajando juntos, ir empujando estos temas como sector y decidimos formar en ese momento una red a la que posteriormente le llamamos Arrecife. ¿Sí? En ese momento no se le denominó así, pero fue invitar a quienes estábamos ahí y decir, bueno, ¿quiénes queremos participar aquí? ¿Quiénes queremos ir empujando estos temas juntos? Y fue así como nos levantamos Fundación Comunitaria Oaxaca, Fundación ADO, el Fondo Semillas, que es el Fondo de Mujeres, estaba Comunalia como representante de las fundaciones comunitarias y FASOL. Creo que no me falta ninguno, ¿verdad, Luis? Ah, no, y la Fundación Tichi Muñoz, que es una fundación empresarial que está en Sonora, ¿sí? Entonces, entre todos, entre los 5 o 6, decidimos que queríamos seguir empujando el tema. ¿Qué significa esto? Que queríamos seguir ahondando en las reflexiones, profundizar en las discusiones sobre este tema o estos temas que son realmente cruciales para nuestras instituciones. ¿Sí? No logramos entrar en esos encuentros realmente a profundizar en la discusión de la filantropía comunitaria y qué entendíamos como filantropía comunitaria todas y todos los que estábamos participando. Sin embargo, sí se quedó sobre la mesa la importancia de seguir trabajando y ahondando en estas reflexiones sobre qué es la filantropía comunitaria, cómo nosotros, cómo lo abordamos desde nuestras instituciones, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, la intención era que siguiéramos reuniéndonos, pero por múltiples circunstancias dejamos de reunirnos, ya no tuvimos otro encuentro. Sin embargo, los 5 que formamos Arrecife continuamos viéndonos y reuniéndonos. Incluso tuvimos al menos una reunión presencial para empezar a definir con más precisión qué entendíamos por filantropía comunitaria y qué significaba en cada una de nuestras instituciones. Ahí fue cuando en esa reunión le pusimos, y en realidad fue iniciativa, y no me lo voy a colgar yo el milagrito, fue iniciativa de Francisco, quien estaba al frente de Fundación ADO en ese momento. ¿Sí? Entonces él dijo Arrecife, porque
¿Y por qué Arrecife? Porque Arrecife es un ecosistema de una gran cantidad de organismos, muy diferentes todos, pero que son, pero que forman un solo ecosistema. ¿Sí? Entonces, nos parecía muy apropiado porque pues todos somos diferentes, tenemos formas diferentes de trabajar, algunos coincidiremos con algunas cosas, pero pensamos que era importante que el mismo nombre nos pudiéramos ver reflejados ahí en ese nombre, ¿no? No estamos etiquetando a nadie, ni en ese momento no pensábamos, tienes que tener estas características, ¿no? Somos organismos diferentes, pero que formamos un solo gran organismo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros denominamos la red de Arrecife, ¿sí? Y bueno, antes de seguir contándoles qué hemos hecho sobre Arrecife, a mí me gustaría pasarle la palabra a Luis para que él nos comparta y les comparta todo esto que hemos ido trabajando y reflexionando alrededor de qué es la filantropía comunitaria para nosotros y cómo la vemos, cómo la vivimos. Entonces, le paso a Luis la palabra, que es muy bueno hablando y por eso quería que él llevara todo. Gracias, Arte, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues de inicio, digamos que con el tema, el concepto de filantropía comunitaria, nosotros, al igual que varios o que muchos, entramos desde un asunto también de, pues sí, de cuestionamiento al término, ¿no? Incluso desde una resistencia, por el término de filantropía, pero creo que Arrecife nos ha dado también la oportunidad de aprender, de reflexionar y de también empezar a plantear lo que nosotros consideramos que es la filantropía comunitaria. Y me parece que ahí pues hay sí, sí un avance que hemos estado reflexionando entre todos. Creemos todavía que hace falta mucho desde definir, pero estamos convencidos que en esta colaboración de todos y en esta participación de todos y todas, pues podría ser que vayamos avanzando. A mí me pareció bien interesante, Arte y compañeras, compañeros, el documento que se compartió, porque me parece que expresa mucho de esto que hemos estado reflexionando y avanzando, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, la hipótesis de cambio, que me parece que es una muy buena conclusión y se las voy a compartir solo para aquellos que no tuvieron oportunidad de revisarlo, y es esta, ¿no? Si los grupos comunitarios pueden acceder a los recursos, aprender e intercambiar entre sí y se reconocen cada vez más sus contribuciones, podrán construir comunidades más sostenibles, justas, equitativas y prósperas que inicien e impulsen el desarrollo de soluciones a problemas a los que se enfrentan. Me parece bien interesante. Ahora, de las cosas, varias cosas que hemos dicho y que aparecen en el documento, les voy a rescatar varias y luego les voy a decir lo que consideramos que siguen siendo los retos, ¿no? Este, las personas se ayudan entre sí, compartiendo recursos para su propio bien común, eh, generar confianza y aprovechar los recursos y conocimientos locales para construir y sostener una comunidad fuerte. Todas estas son cosas que vienen ahí en el documento y en las cuales coincidimos. Se trata, pues, en la filantropía comunitaria de un enfoque sistémico que pretende desplazar el poder hacia las comunidades. Se orienta a crear confianza y aprovechar los recursos, conocimientos locales para construir y mantener una comunidad fuerte e incluyente. Eh, eh, Nos parece que aprendemos siempre a organizarnos y aprender de los esfuerzos. Este, Nos parece que también mejora la sostenibilidad de todos los esfuerzos y también aumenta la eficacia de estos, ¿no? Que es necesario en muchas ocasiones de construir antes de construir
y encontrar un eje común que es el de la generosidad. Reconocemos que hay una importante cantidad de personas articuladas en ámbitos urbanos o rurales, y a esto vamos a esta gran actor, ¿no? Que son los grupos de base que están actuando en el territorio y la cantidad de trabajo que aportan para el bien común. También pensamos que en la práctica de la filantropía comunitaria buscamos resultados concretos y cuantificables que puedan ser sostenidos y que resuelvan problemas ligados a los retos ambientales y sociales. Se busca que las comunidades resuelvan sus propios problemas en un entorno propicio de intercambio y aprendizaje que mejore el sistema político, social, ambiental y económico, y también en muchos casos hay que desafiar las estructuras. De este modo pensamos que los procesos se construyen en la solidaridad, la organización y la confianza, y que hay que establecer condiciones y procesos necesarios para que las comunidades aborden sus propios problemas, ¿no? Vemos importante el acceso a la información, la participación en redes de las personas y acceder a los recursos materiales y financieros. El acceso a información y conocimientos científicos, jurídicos o políticos, y también el poder acceder a experiencias de lo que ha funcionado. Nos parece también que ampliando la comprensión y abordando las mejores soluciones a los problemas y oportunidades que hemos encontrado desde las diferentes organizaciones o grupos que practicamos esta filantropía comunitaria. Nos parece también que la acción comunitaria debe estar más arraigada al tejido social y que el pleno conocimiento de sus derechos al territorio, al disfrute de sus bienes y recursos físicos, sociales y medioambientales, y sobre todo a su capacidad de decidir sobre sus formas de vida, sus aspiraciones presentes y sus aspiraciones futuras. Eso a grandes rasgos es lo que hemos compartido y estamos de acuerdo y creemos que es importante para esta práctica de filantropía comunitaria, ¿no? Ahora de lo que me gustaría enfatizar es como muy relevante y como una base de la filantropía comunitaria. En primera parte, pues es el reconocimiento al actor local. A que es un actor con recursos, que es un actor con saberes, con habilidades, que son expertos en la cultura, en su contexto, que existen visiones propias de desarrollo, que ya existen en muchos casos prácticas de respuestas colectivas para el bien común, y que nos parece que habrá que reconocer también en el que todos ponemos y todos valoramos lo que contribuye los otros o las otras o las instituciones o los diferentes actores. Nos parece también que existen principios éticos que van muy relacionados a esta práctica de filantropía comunitaria, y aunque, digamos, se mencionan en el documento, sí me gustaría enfatizarlos como pues la confianza, el respeto, la honestidad, la participación, la horizontalidad, la reciprocidad, la equidad, la autonomía, la autodeterminación, la justicia social, la inclusión y la corresponsabilidad, ¿no? Y yo creo que para los que estamos acá, sí hay retos de punto de partida para esta práctica de la filantropía comunitaria, y sí significa un cambio cultural, ¿no? Vernos o ver a los actores locales como participantes y, como mencionaba Arte, no como beneficiarios o receptores, sino verlos como colaboradores y como socios de una iniciativa en la que estamos colaborando, nos parece muy importante. Nos parece muy importante fomentar una participación crítica, pero a la vez esperanzadora, ¿no? Sobre las realidades y los contextos. Es necesario motivar el cuestionamiento sobre el estado de las cosas, reconocer las desigualdades y las injusticias, y también promover los cambios individuales y colectivos. Hay muchos contextos, incluso comunitarios, y en nuestro caso, como en Oaxaca, con una, con una gran raíz cultural,
pero hay también retos importantes de participación y de equidad y de inclusión, y es importante reconocerlos, que esos también están en el territorio, ¿no? Es importante el ejercicio de derechos y la justicia social, ¿no? Y la apertura al aprendizaje, ¿no? Evitar prejuicios y las respuestas preelaboradas y darnos la oportunidad de conocer, preguntar, conversar, convivir y comprender desde la escucha también en los contextos en los que estamos colaborando, ¿no? Y facilitar la toma colectiva de decisiones nos parece que también es un reto que está intrínseco en la colaboración que tenemos con esta práctica de filantropía comunitaria. Les ofrezco una disculpa si me fui muy rápido, pero lo que queríamos, Arte y yo, es que nos diera tiempo de la conversación y bueno, vamos a tener tiempo para ello y digamos, esto es lo que hemos estado reflexionando de lo que incluye esta acción que es la filantropía comunitaria. Arte, tú nos ibas a hablar de los retos, ¿no? De lo que viene. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y algo que quiero compartirles es que en los últimos 2 años, desde Arrecife, y considerando todo esto que nos menciona Luis, tomamos la decisión de, de llevar a cabo dos investigaciones, particularmente una investigación y un proyecto. La primera fue que era que pudiéramos cuantificar de alguna manera las aportaciones que hacen los grupos a sus procesos de desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de filantropía comunitaria, o sea, esta práctica que en realidad quienes la llevan a cabo son los grupos y las comunidades, que son ellos los que realmente practican la filantropía comunitaria, son quienes ponen sus activos para el desarrollo de sus propios proyectos, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, bueno, lo que es claro es que está invisibilizado completamente el aporte que hacen los grupos cuando reciben un recurso para un proyecto, ¿sí? O sea, y esto tiene que ver con cuestiones, supongo, culturales y que así ha funcionado. O sea, no sé cómo ponerlo, pero el asunto es, normalmente cuando hablamos de filantropía es alguien que dona un monto o en especie y alguien que lo recibe, pero no se está considerando que esta persona que recibe este apoyo también tiene recursos que está poniendo para el mismo proyecto, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos parece fundamental aquí, porque pensamos que, por supuesto, cambiaría completamente las dinámicas de poder que existen entre los donantes o las financiadoras y los receptores de los recursos, ¿sí? Cuando nosotros le damos un apoyo a un grupo para un proyecto en especial, ese grupo pone una gran cantidad de recursos. Y el estudio que hicimos fue precisamente tratar de desenmarañar y decir cuáles son esos recursos que ponen los grupos, las comunidades, cuando tienen un apoyo externo para realizar un proyecto. Y encontramos que los grupos ponen recursos financieros y no financieros, materiales y no materiales. O sea, hay recursos desde dinero, las relaciones, la infraestructura, las tradiciones culturales, un montón de cosas. Y entonces decíamos, ¿y cómo vamos a valorar todo eso? ¿Cómo le ponemos un número que nos parecía hasta cierto punto arbitrario, pero nos parecía que si queríamos hablar de las dinámicas de poder que existen entre los financiadores y los beneficiarios, que así se les denomina en el mundo de la filantropía, teníamos que hablar el mismo idioma. Entonces, lo primero que pensamos fue, bueno, pongámosle valor, aunque suene arbitrario. ¿Cuánto vale, si hablamos de un grupo de parteras, cuánto vale
ese conocimiento de las mujeres. Entonces tratábamos de equipararlo un poco con toda la arbitrariedad que puede haber al trabajo de un ginecólogo, de ginecobstetras, ¿sí? Y entonces tratar de decir, bueno, pues todo eso tiene un valor que no se está considerando, ¿sí? Todo lo que aportan los grupos y las comunidades en sus proyectos de desarrollo no se pone sobre la mesa y no lo ven ellos tampoco como importante. Y para nosotros lo importante era la inversión que ellos están haciendo en sus propios proyectos de desarrollo. Y lo más increíble fue encontrar, a la hora de monetizar las cosas, aunque sea tan arbitrario, encontramos que por cada dólar o por cada peso que nosotros le damos a un grupo para un proyecto específico, ellos ponen hasta 10 pesos o 10 dólares. Hay una relación de 10 a 1. ¿Y eso qué significaba? Pues significa que en un proyecto de desarrollo, cuando se invierte en un proyecto de desarrollo, pues el mayor inversionista es la comunidad o el grupo. Entonces nos pone a nosotros como financiadoras en una situación diferente. Es decir, yo apoyo los proyectos de desarrollo, pero yo soy el inversionista menor. Y entonces eso cambia, por supuesto, ¿sí? Totalmente la dinámica de poder. ¿Por qué? Pues porque entonces nos damos cuenta que el que realmente le está invirtiendo a su propio desarrollo son las comunidades y los grupos. Y nosotros somos un pequeño inversionista, y es en serio. Ajá. Y entonces reconocer esto para nosotros fue muy importante, porque finalmente es decir, bueno, ¿qué rol estamos jugando nosotros, instituciones financiadoras, en los procesos de desarrollo en nuestros países? Y eso cambia también, por supuesto, la, la forma en que o puede cambiar la forma en que los grupos se relacionan con las financiadoras. Si el grupo o la comunidad reconoce todo esto que proporciona, que le invierte, el tiempo, por ejemplo, para ellos no es importante el tiempo que le invierten al desarrollo de un proyecto. ¿Cómo no va a ser importante? Si le pones valor a ese tiempo, es impresionante, ¿sí? O todos esos conocimientos. Entonces, pues ese fue así como el primer estudio que hicimos, que dijimos, bueno, es el primer paso para trabajar realmente en cómo debemos de cambiar el poder, ¿sí? O sea, en todo este movimiento internacional que hay sobre Shift the Power, ¿sí? ¿Qué significa realmente? Entonces, para nosotros lo que esto significó fue el poder. El poder está en la gente, no en el dinero. El poder está en los grupos, está en las comunidades, no en los recursos que nosotros desde fuera podemos invertir para que puedan llevar a cabo sus proyectos de desarrollo. Y eso cambia por completo toda la historia, ¿sí? Entonces, era para nosotros importantísimo que se conociera. Y eso nos llevó a realizar otro trabajo, que estamos todavía en ello. Es decir, ¿cómo llevamos esta información a los grupos? ¿Cómo los sentamos y les decimos, míralo, mira todo lo que tú inviertes aquí, ¿sí? Entonces estamos terminando un proyecto en donde lo que buscamos es precisamente eso, que los grupos reconozcan todo lo que invierten, pero además que trabajáramos en una narrativa diferente de la filantropía comunitaria, vista desde ellos, prácticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros, como lo mencionó Luis en algún momento, es los grupos y las comunidades de nuestros países estamos acostumbrados a estas prácticas de apoyo solidario, que a final de cuentas eso es. Es un apoyo solidario. Si yo soy un grupo y tengo necesidad de que me apoye el de la tiendita, ese es un apoyo solidario que se le da al grupo. Entonces, y se le denomina la práctica de la filantropía comunitaria,
se le denomina de diferentes formas en nuestros países. Se le puede denominar tequio, el mano vuelta, el minga en Perú, ¿sí? En donde está basado este apoyo en la solidaridad, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que la filantropía comunitaria realmente, está basada en este trabajo solidario que se tiene en las comunidades y en los grupos, ¿sí? En donde yo soy el grupo y entonces yo he hecho mano de todos los recursos que tengo, pero los recursos van más allá del dinero. Son mis relaciones, cómo trabajo con otros grupos, con otros actores de mi comunidad, qué le ponen, qué más podemos invertir, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos un montón de cosas también, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo denominamos entonces? Yo, Artemisa, soy la primera en poner sobre la mesa y decir, deshagámonos de la palabra filantropía, una palabra que fue acuñada en el norte global, ¿sí? Y que además de todo está siempre muy referida a los apoyos económicos, ¿sí? Y que si nos metemos a leerle y a revisarle, el origen de la filantropía, pues hasta nos van a dar escalofríos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si todos nosotros y nosotras que estamos interesados en promover la práctica de la filantropía comunitaria, bueno, pues veamos cómo lo debemos llamar esto, cómo debemos relacionarnos con esto, ¿sí? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más, porque sí me puedo ir como hilo de media, hablando y hablando, pero me parecía que era importantísimo que ustedes, compartir con ustedes esto que estamos viendo, que estamos encontrando, llamémosle así. Porque si nosotros vemos la definición de filantropía comunitaria y dice que son todos estos activos que los grupos y las comunidades invierten en sus proyectos de desarrollo, sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? Que eso es lo que nos parece bien importante a nosotros. Y por eso nos parece súper relevante que lo compartamos, que lo reflexionemos, que sigamos metiéndonos hasta el fondo, para ver cómo nos lo comemos esto, ¿sí? Porque además todos entendemos algo diferente. O hay muchas diferencias en cómo lo entendemos. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora en octubre y que están cordialmente invitados todos quienes vivan en México, pues con mucho más fácil, pero si no, vamos a llevar a cabo ese otro encuentro ahora en octubre, 19 y 20 de octubre en la Ciudad de México, donde lo que queremos es ver qué es la filantropía comunitaria para todos, que lleguemos a un entendimiento común, cómo lo trabajamos, ¿sí? Porque yo digo desde Fasol, nosotros no hacemos filantropía comunitaria, nosotros la promovemos, ¿sí? Nosotros lo tenemos transversalizado. ¿Por qué? Porque creo y creemos al interior de Fasol que es muy importante reconocer todo esto que mencionó Luis, sobre los aportes, sobre los valores que está atrás y atrás de las comunidades y los grupos. Entonces, esperamos ahora en octubre reunirnos y tener un par de días en donde podamos realmente discutirlo, reflexionarlo y decidir y formar un frente común. Yo digo, estamos construyendo todo un movimiento, porque es un movimiento de cambio. ¿De cambio a qué? Es a la visión que tenemos de la filantropía en términos generales. O sea, ¿qué es la filantropía realmente? Entonces, eso es de las cosas que queremos discutir. Y, por supuesto, que entendemos por filantropía comunitaria. Entonces, ahí es donde estamos, hacia allá vamos. Y bueno, nosotros seríamos muy felices de contar con la participación de todos ustedes ahí, porque creemos que es es un asunto colectivo esto. Es una construcción colectiva, este movimiento. No sé si quieres agregar algo, Luis, porque si no, yo me Sí. sigo, ¿eh? Y deténganme. No, solamente pues lo valioso que es
estas colaboraciones, estas vinculaciones, estas redes para pues contribuir a los saberes, para los aprendizajes en todos los niveles, ¿no? Con los grupos de base, con las organizaciones que estamos aquí. Sí planteamos retos como cómo fortalecemos a ese actor local que está haciendo la filantropía comunitaria, cuál es la mejor forma de colaborar para tener esos procesos y esos ambientes donde sea propicio, cómo en este estudio que mencionabas, Arte, también va un tema de rendición de cuentas que puede involucrar a todos, no solo, digamos, en el asunto de lo que tradicionalmente es de los recursos financieros que se asignan, sino en lo que pone cada quien, pero cómo eso también facilita o forma parte esencial, y en muchos casos son estos recursos no materiales que mencionabas, los que posibilitan la transformación y el cambio, ¿no? Hablábamos también de un reto de invertir en los liderazgos, ¿no? Pero en otra forma de liderazgos donde se una, se sume y se vean los procesos más amplios a nivel comunidad. Pues solamente eso, y si les parece bien, pues podemos pasar a la conversación. Sí, muchas gracias, Luis. Y si quieren podemos entrar a la conversación para que podamos continuar. Aquí veo que Lucía, si quieres abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente, estaría muy bien, Luz. Hola, sí, buenas tardes. Estoy en una situación muy precaria porque estoy puede ser que se oiga algún ruido de fondo. No, me interesa muchísimo lo que expuso Artemisa y quería saber un poco, yo sé que la publicación de la que habló no está aún finalizada, pero no sé, me gustaría saber si, digo, cómo después se va a poder acceder a ella, porque me pareció muy interesante todas estas nociones y incluso el tema de cómo cambiar quizás la perspectiva desde el norte, por decirlo así, hasta el propio concepto de filantropía. No sé, me pareció muy interesante. Gracias, Lucía. Sí, el estudio sobre movilización de recursos se llama, sí ya lo tenemos, lo podemos compartir con mucho gusto. Circe, creo que tú lo tienes, ¿verdad? El de movilización de recursos. Si no, yo con Sí, mucho gusto se los vuelvo a sí, compartir. en cuanto finalicemos, porque tengo dos versiones, reviso y se las comparto en el chat a todos y todas. El que mencionó Luis, lo puse también en este chat, si quieren, Lucía, ir revisarlo y bajarlo y nuevamente lo enviaré. Y también, si están de acuerdo, Luis y Arte, subirlo a la plataforma de Red Colaborar, que ahí estamos, ¿no? Como poniendo todos estos materiales, también lo podemos hacer. Encantadísimo. Claro Muchísimas que, gracias. claro que sí. No sé quién más le gustaría también como aquí unirse a esta conversación o también que nos cuenten un poco desde su organización social cómo perciben las prácticas de filantropía comunitaria para que generemos aquí podemos alzar la mano. Ah, bueno, sí, fondo comunal, sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarles por el espacio, por ese compartir de tanta sabiduría. La verdad es que resonó, al menos a mí en lo personal me resonó mucho. Y lo decía, creo, no sé si fue en el chat que tenemos, que compartieron este paper sobre la filantropía comunitaria, pero que al final las prácticas en los territorios anteceden a los conceptos, ¿verdad? Y de repente, al menos a mí en lo personal, al inicio de involucrarme en este rol y demás, el concepto como que no me terminaba de encajar, ¿verdad? Ya hasta que fui como
sumergiéndome y revisando los conceptos y demás, y dije, ah, bueno, no, pero es que son estas prácticas que se dan en el territorio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos, pues desde nuestros espacios y en estas redes especialmente, ¿verdad? Que tienen pues mucho alcance si lo vemos en el ámbito global, de que podamos ir como armonizando, ¿verdad? De que precisamente son muchas las manifestaciones de manera muy distintas y que los procesos históricos en cada territorio y las culturas que se ven representadas los van definiendo y los van perfilando, ¿no? Y me encantaría saber, por más arbitrario, cuál ha sido el mecanismo de contabilización digamos, de las contrapartidas, ya sea en especie o en todos los tipos de recursos que han hecho para dar esa relación 10-1. Nosotros lo hacemos también con nuestros fondos concursables. En algunos da un poquito más, un poquito menos, pero me llamó la atención esa, digamos, esa relación de 10-1, porque al menos en nuestros proyectos no da así. De repente pues creería que es una cuestión más de metodología que otra cosa, porque si uno ve el tiempo invertido, los recursos materiales pues, que las organizaciones de base aportan, pues exceden por mucho pues lo que al menos nosotros desde el Fondo Comunitario Monteverde ponemos a disposición de las organizaciones de base en los fondos concursables. Y nada más para compartirles que en esta última ronda, que el martes pasado tuvimos la exposición de los aplicantes, la solicitud que hacen ellos dobla la cantidad de dinero disponible. Entonces les dijimos, necesitamos ponernos creativos para poder estirar el recurso financiero y que ojalá permeen todos. Entonces les hicimos una pequeña consulta de si ven posibilidades de cooperación entre ellos, y pues ya existen en muchos casos, y en otros como que les abrió la perspectiva de que de repente cooperando podríamos generar como pues economías compartidas o economías de escala para hacer más efectiva esa inversión social, ¿verdad? Entonces es un poquito algo que literal está sucediendo, eh, y pues nada, quería como compartir eso y felicitarles de verdad por la exposición. Muchas gracias, Ricardo. Sí, es un asunto de metodología, pero además, o sea, nosotros previo a realizar ese estudio también estábamos siempre cuantificando en las contrapartidas, ¿sí? Y siempre teníamos datos que no eran de 10-1. El asunto aquí cambió cuando empezamos a identificar todos esos recursos que de repente no los vemos, y no lo vemos en un formato, ¿sí? No lo vamos a ver en un formato. ¿Cómo podemos valorar el tiempo que una persona... Voy a regresarme al ejemplo de las parteras, que siempre me pareció bien interesante, es cómo podemos valorar el tiempo que las mujeres, las parteras, no solo le están dedicando al proyecto, sino, y no es solo el tiempo, sino todos estos conocimientos que han ido adquiriendo y heredando. ¿Cómo lo valoras? Entonces, por eso los dije, son unas formas así, a lo mejor muy, muy arbitrarias, pero decíamos, ¿cómo lo equiparo para darle un valor? ¿Sí? Entonces dices, bueno, ¿cuánto me cuesta una consulta? Voy a dar un ejemplo, con un ginecólogo, ¿cuánto me cuesta una consulta con la partera? ¿No? Empezando por ahí, empezar a desmenuzar, y todo lo que implicó para la partera ser partera. Hoy en día hay hasta toda una formación profesional de parteras, hay escuelas de parteras, ¿sí? Pero y por supuesto, decíamos, bueno, pues el trabajo que hacen es tan bueno y a veces hasta mejor que un ginecólogo, ¿sí? Entonces, sí sabemos que hay un nivel de arbitrariedad muy grande en poner valor a muchas cosas, ¿sí? Pero por algún lado teníamos que empezar a reconocer todo lo que se invierte y que nosotras y nosotros, los financiadores, no lo vemos, ¿sí? Lo que está atrás de esos proyectos. Entonces,
no dudaría que a lo mejor esa cifra cambia un día, Ricardo, no lo sé, y tenemos que profundizar en ello. Pero como lo dije, es un punto de partida para reconocer la inversión que se hace desde las comunidades y los grupos y lo que eso significa en términos de relaciones con las financiadoras. Ojalá eso ayude en algo, Ricardo. Muchísimas gracias. Ahí estaremos en contacto, definitivamente. Sí, y revisa Muchas gracias. el documento para que tengas más información. Gracias. Elisa, por favor, adelante y luego Minerva. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esto, este compartir saberes, la verdad que está genial. Estamos totalmente alineados con la discusión, tanto que de hecho nosotros ni siquiera hablamos de filantropía, porque en Uruguay es un término que también genera como mucha resistencia. Fundación también genera resistencia. Imagínense si será importante la semántica, ¿no? Entonces, bueno, me interesó pila esto que ahora también preguntaba Ricardo, ¿puede ser? ¿Sí? Con respecto a esta relación de 10 a 1, porque nosotros, o sea, nuestra manera de trabajar la filantropía comunitaria es a través de proyectos sociales pequeños, ¿no? Y siempre a través de la rendición de cuentas encontramos que las organizaciones logran multiplicar los recursos, pero hemos llegado a visualizar una relación de 1 a 4. Entonces ahí dije, bueno, seguramente se nos estén escapando un montón de elementos que también tendríamos que tener en cuenta y que muchas veces cuesta mucho trabajo eso, ¿no? De que la organización lo logre visualizar. Tanto que a nosotros nos pasa que hacemos talleres de formulación de proyectos para que luego presenten el proyecto y ahí nos sucede que hacemos la pregunta incómoda de, bueno, ¿y cuánto vale la hora de trabajo voluntario, no? Y también eso genera una resistencia y lo que hemos logrado hacer es decir, bueno, tenemos que poner un valor base para que nadie se sienta incómodo, porque parecería que lo que uno dona no le puede poner valor, ¿no? O sea, es como esto de cómo hacemos para visualizarlo y hacerlo visible sin caer en una lógica capitalista de que todo tenga un valor, ¿no? Pero bueno, me encantó lo que decía Artemisa de cómo alinearnos con el lenguaje de lo que son los financiadores, ¿no? Y de hecho uno también después tiene que asociarse con empresas y también eso mostrarlo. Entonces, bueno, me parece súper interesante que desde este encuentro que estamos haciendo y desde las distintas experiencias podamos generar un modelo que obviamente va a tener que ser adaptable a cada territorio, a cada situación, en donde se puedan identificar estos elementos a tener en cuenta para valorar el aporte del actor local, del desarrollo de base. Y la consulta era para conocer un poquito más lo de Fasol, qué tipo de financiamiento hacen, porque capaz que eso también, y a qué territorios apuntan y con cuánta gente trabajan, porque eso quizás también dé como la diferencia en la relación 1 a 10 que estábamos conversando. Pero bueno, súper interesante todo y es como refrescar un montón de conceptos y saber que estamos como en discusiones similares. Está genial, muchísimas gracias. Quiero decirte, Elisa, que nosotros también al inicio teníamos esta cuantificación de 4 a 1 en Fasol, ¿sí? Cuando nos metimos con Arrecife a hacer el estudio, pues sí fue una gran sorpresa para nosotros. Y también decirte que los grupos con los que estuvimos trabajando y tratando de obtener toda la información, no son grupos únicamente con los que trabaja Fasol, sino eran grupos de todos los miembros de Arrecife. O sea, los miembros de Arrecife dijeron, aquí están estos grupos, a ellos pueden entrevistarlos, encuestarlos con ellos, para que tuviéramos precisamente una muestra más amplia del tipo de grupos con los que trabajamos y bueno, y el tipo de financiamientos que damos, ¿no? O sea, en Fasol damos recursos financieros para proyectos, pero también tenemos un programa de fortalecimiento y construcción de capacidades y un acompañamiento, ¿sí? Pero bueno, si
la muestra de grupos entrevistados y con los que se trabajó no son únicamente grupos de Fasol, sino hay una diversidad de grupos, hay grupos mucho más grandes de los grupos con los que trabaja Fasol, ¿sí? Y por eso digo, cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de trabajar y la intención era que pudiéramos reflejar una diversidad. Entonces, sí, creo que es algo que que tenemos que seguir incursionando en valorar, qué se puede valorar y qué no. Por ejemplo, en este otro trabajo que estamos haciendo, que hicimos unos talleres comunitarios en diferentes regiones del país, precisamente para ver cómo lo perciben los grupos, no con financiadoras. Ellos decían, pero ¿por qué le tengo que poner valor a eso? Ajá. ¿Sí? Entonces, sí es complicado, porque entonces nos lleva a esa lógica capitalista, pero decíamos, bueno, ¿de qué manera vamos a hablar con esas financiadoras? ¿En qué lenguaje vamos a hablar de entrada, no? Entonces, creo que estamos al inicio de todo un proceso de cambio. Yo llamo que es todo un movimiento en el que estamos metidos y que estamos construyéndolo y estamos al inicio, y que me parece que es muy rico, por lo menos en nuestra región, en Latinoamérica, y que estamos muy inmersos en ello, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad para seguirle indagando y seguir construyendo juntos, ¿sí? Mine, adelante. Gracias, Arte. Gracias, Irse. Bajé la mano porque un poquito, o sea, me llamó la atención este tema que dijo Artemisa de que no vemos en el formato el espacio donde poner estas contribuciones comunitarias y bueno, quería hacer un comentario de justo nuestro papel en sí, hacer esos formatos con esos espacios y luego regresar y demás, pero me di cuenta que aquí estamos todos los que ya estamos convencidos, entonces yo creo que ya tenemos esos espacios en nuestros formatos y demás, así que mejor alguien más que pase. Facundo y luego Jenny, adelante. Bueno, y todos, van a pasar, ahí vamos avanzando. Muchas gracias. La verdad es que nos apela muchísimo también desde acá la Fundación Red Comunidades Rurales en Argentina. Lo mío más que nada es una invitación a compartir cómo cada uno está tratando de relevar esta información, porque creo que ahí va a haber una diversidad, digamos, de, no sé, formularios, encuestas, relevamientos, de la cual nos podemos nutrir cada organización. Me parece que este espacio justamente está bueno para eso, Red Colaborar. Colaboremos en ver cómo construimos esta información y ver qué preguntas hacemos cada uno a la hora de pedir la presentación de propuestas, de contrapartes. Digo, ahí puede llegar a salir algo muy, muy interesante, del cual obviamente cada país, cada región tiene su diversidad y sus especificidades, pero quizás nos podamos usar para inspirar y ir mejorando en los procesos. Y la escuchaba a Elisa y me parece que también con las capacitaciones puede generarse algo interesante, ¿no? El compartir cómo cada uno capacita a las organizaciones de base comunitaria en medir y cuantificar las contrapartes y los recursos. Es un lindo espacio, me parece, para articular y generar una sistematización y después que cada organización tomará la decisión a nivel institución de qué aplica y qué es útil para su comunidad. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, Facu. Yo creo que te invitamos a promover esta invitación y que tú puedas dirigir también, ¿no? El espacio, igual que esta vez, Arte y todo. Obviamente todos estamos, ¿verdad? Para colaborar, pero me parece excelente idea de continuar con esto. Jenny, adelante. Pues buenos días a todos, espero que se encuentren pues bien en sus espacios y bueno, pues agradecer a Arte y a Luis por compartir pues todas estas experiencias y de una u otra manera pues nos convocan y son muy provocadores en las instancias, ¿no? Entonces un poco también pues platicar un poco porque creo que todos estamos un poco
reflexivos en torno a cómo es que hacemos esta contabilización de pues estas contrapartidas, de estas contrapartes, ¿no? De estos recursos que se movilizan en las comunidades. Y como bien mencionan, bueno, yo estoy trabajando en Fundación Comunidad, es una organización que está en el centro en México, y de una u otra manera, este ha sido un ejercicio muy fuerte con los grupos y las organizaciones, ¿no? De base, porque efectivamente muchos de ellos dicen, ¿por qué voy a contabilizar todo lo que yo doy si es recíproco? ¿No? Si es parte de lo que soy, de qué es lo que tengo. Entonces, eso ha sido una dificultad, pero a su vez, cuando les decimos, sí, está muy bien que no lo contabilicemos monetariamente, o es difícil, pero es necesario también que ustedes valoren qué es lo que ustedes colocan para ese proyecto, ¿no? Entonces, hacer esos ejercicios nos han llevado a asambleas, ¿no? Para que ellos puedan contabilizar desde el trabajo que colocan y evidentemente el número que ellos lo colocan, y eso es muy gratificante porque al final ellos dicen, o sea, yo estoy colocando mi tiempo, mi esfuerzo, los recursos locales, y entonces el proyecto crece en una magnitud impresionante. Entonces, ya cuando vemos esta cuenta del 1 a 10 y que decimos, bueno, nosotros movilizamos, y estoy solo poniendo un número burdo, 1 millón de pesos, y ellos dicen, nosotros movilizamos 2 millones de pesos, entonces los colocan en otro lugar. Les da muchísima fuerza. Entonces, eso a nosotros nos ha generado una experiencia, es un trabajal para la organización, porque de una u otra manera, pues sí tenemos que hacer un montón de formatos, de firmas, revisar, contabilizar, pero ese trabajo es el que nos toca a nosotros como organización, ¿no? Entonces, pues un poquito solamente colocarlo así, desde nuestra experiencia, cómo nos ha ido, pero nos ha gustado mucho el proceso, porque sí los grupos se ponen en otro lado y justo cuando van a negociar con otro financiador, que los han maltratado muchísimo, se ponen en otro lugar, ¿no? O sea, le dicen, pues sí, nosotros estamos pensando en este proyecto, pero nosotros vamos a colocar tanto, ¿no? Y usted nada más nos va a dar el 30%. Cuando ya pueden decir el 30% de lo que usted va a colocar en un proyecto, si la negociación se pone desde otro lugar. Pues gracias, Jenny. Voy a dar oportunidad a Lucía y luego le paso la palabra a Geraldine, que aquí en el chat no había leído. Lucía, adelante, que tú tienes otro comentario. Sí, gracias. Yo solo quería agregar una cosa a lo que dijo Elisa. Yo también pertenezco al Fondo Región Colonia y justamente me parece que lo que Fondo Región Colonia ha logrado es cuantificar en esa relación que dijo ella de 1 a 4, básicamente el tema del tiempo. Yo creo que el salto cualitativo y que habría que ver justamente cómo se hace para cuantificarlo es el tema de los saberes. Porque me parece que ella dio, Artemisa dio un ejemplo con respecto a las parteras, pero digo, me resulta un tema complejo y me parece que ese salto cualitativo en el sentido de que, como dijo ella, al principio tenían esa relación tal vez de 1 a 4 y pasaron de 1 a 10 porque justamente incorporaron un montón de otros elementos. Y me parece que justamente de seguir conversando y generar un modelo como propuso Elisa, nos ayudaría a cuantificar ese tema, porque me parece que es muy complejo, aun cuando sea arbitrario, digo, tener algunas pautas, porque es así, creo que sería la manera digamos, de tener quizás una noción cabal de los aportes realmente de la comunidad. Agradezco y muchas gracias felicito por el encuentro que está muy interesante. Gracias, perdón, gracias, Lucía. Geraldine, si quieres, adelante. Gracias. Me presento para los que no me conocen, Geraldine Carmona del Fondo Comunitario Guanacaste en Costa Rica. Para nosotros esto es de muchísimo valor, este espacio, porque precisamente el Fondo Comunitario Guanacaste está en una curva de aprendizaje en cuanto al tema de filantropía comunitaria, o quizá no le habíamos puesto nombre en nuestra forma de trabajar, porque éramos un fondo que se creó a través de una organización que era que la parte cualitativa no era tan valorada, y aprendimos a
únicamente movilizar recursos y cuantificar. Entonces, después de la pandemia que creo que todos tuvimos que aprender a ser muy resilientes. El Fondo Comunitario también ha venido en una transformación y me da mucho gusto decirlo de ese modo porque ya pasó la crisis. Bueno, CIRSE ha estado con nosotros hombro a hombro en esa transformación. Y justamente nosotros contabilizamos hace alrededor de 3 años que tuvimos una evaluación, una auditoría, y que ya se comenzó un poco a revisar o a darle más valor precisamente al aporte de las organizaciones que no era cuantificable. En ese momento se cuantificó una contrapartida de 1 a 1. Sin embargo, aunque los fondos del Fondo Comunitario eran contrapartidas muy pequeñas, son donaciones muy pequeñas, de $5,000, $10,000, $3,000, logramos identificar que en algunos casos habían proyectos que tenían un presupuesto de gobierno que si el fondo comunitario no hacía un aporte de 5,000, los fondos se bloqueaban por 3 años. Entonces, eso tuvo muchísimo valor porque, por ejemplo, logramos desbloquear recursos del INDER, que es un instituto acá en Costa Rica que tiene mucho dinero para el desarrollo rural, y logramos desbloquear 4 proyectos que tenían un valor de alrededor de $500,000 cada uno, y los desbloqueamos con $5,000 cada uno. Entonces, cuando revisamos ese valor, ¿verdad? En realidad, la contrapartida del fondo parecía ser muy pequeña, perdón, la donación del fondo comunitario parecía ser muy pequeña, pero verdaderamente desbloqueó un proyecto, ¿verdad? Que tenía una inversión muchísimo más grande. Y otra cosa que le hemos dado mucho valor es que nosotros no solamente hacemos la donación, sino que en el proceso del acompañamiento generamos una red de contactos de instituciones y empresas que le va a generar a la organización más recursos, movilizar más recursos, mayor conocimiento y fortalecimiento también, no solamente al proyecto, sino a la organización, porque hemos tenido experiencias donde una organización a la cual el fondo le dio $1,000 y con mucho temor ellos recaudaron $1,000 en efectivo, ahora mueve miles de dólares, ¿verdad? Y el valor ahí tiene que ver más con el fortalecimiento y eso tampoco lo estamos cuantificando. Entonces, quería compartir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Iris, por favor. Bueno, yo estaba preocupada, creía que no me iban a dar la palabra. Tengo por poco tiempo la cámara porque se me está cayendo la señal y para tener un poquito, escucharlos mejor. Pues yo quiero plantear más que todo un poco lo del enfoque que trabajamos y lo hemos estado haciendo ya por muchos años. El Fondo Tierra Viva, que trabajamos para en todo Centroamérica. Estamos aquí Jaime y yo, del Fondo Tierra Viva. Tenemos ese enfoque de trabajo y más que todo ese enfoque que va más allá del dinero y que está basado en la solidaridad y la confianza. Y incluso estas palabras, yo también quisiera poner en la mesa, porque ya días escucho que yo también estoy así lo pongo en contra de usar esa palabra de filantropía comunitaria, incluso usar esa palabra de chip the power, porque las comunidades no tenemos que traspasarles el poder, sino ya lo tienen, yo creo que eso ya tenemos que superarlo y reconocer, y yo pensaría más bien que se trataría de un movimiento de revalorizar cómo son dónde está el poder, y ni siquiera hablar del poder, porque también tiene mucho que ver con el poder, hablar de revalorizar el poder o hablar de revalorizar los principios y los valores bajo los cuales se trabaja con este enfoque de desarrollo comunitario, de solidaridad y confianza. Porque tanto la filantropía comunitaria como lo que tiene que ver con pasar el poder y todos esos son términos que se usan,
pero muchas veces a mí no me gusta quitarle el tiempo a las comunidades aprendiendo ese término, sino más bien el, el, el significado, digamos, del trabajo que están desarrollando. Los conceptos que ellos manejan. Incluso para la palabra solidaridad, la hemos preguntado si la entienden. Y no, la gente no te dice que le entiende de entrada, sino que, pero ustedes aquí se ayudan entre unos otros, sí. Y eso, ¿cómo le dicen? Acuerparnos, darnos la mano. Y se ayudan en la, si alguien tiene necesidad de comida o se arruinó la cosecha y se enfermó la persona que va a cosechar en la familia, sí, vamos todos a ayudarle a la familia para que no se pierda la cosecha y puedan tener comida. O como hacen para que alguien que no tiene la manteca que viene del pueblo, pero tiene frijoles, pueda intercambiar esos productos también en su comunidad. Y eso, hay un montón de relaciones que, como decía me dice el trueque, la mano vuelta, que le llaman mucho en Honduras, se le llama mano vuelta también, es compartir el trabajo de las unidades productivas. Entonces, todas esas prácticas que ya están en las comunidades, eso es lo que nosotros llegamos a reforzar y a fortalecer. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es sumarnos al proceso que ya tienen las comunidades. Decimos que es confianza porque creemos en esas comunidades. Y más allá del dinero, lo que nos interesa en sumarnos a fortalecer esos procesos es despertar la energía en el corazón de la gente, para que tenga esperanza, para que se sientan que son personas que son capaces, que tienen esa capacidad de poder salir adelante, de buscar sus propias soluciones, de resolver sus propios procesos a nivel comunal. Tenemos muchas historias de gente que nos dice, después de que ustedes me dijeron eso, yo ahora sí me siento que tengo derechos, que tengo recursos en esta comunidad. Es más, una señora una vez dijo, yo antes que me dijeran que ya entraron a una capacitación sobre los humedales, y el biólogo que estaba ahí les comentaba toda la riqueza de los humedales y dijo, ahora no me siento apenada por vivir en este montón de fango, de lodo, porque ahora sé que soy millonaria, dice, con todos los recursos que tengo. Y de estas tengo un montón de historias que contar. Y no me voy a detener ahí, pero sí voy entonces a decir que esas esperanzas es lo que entonces nos lleva a tener que estas comunidades y estas personas, estas almas y esos corazones tengan la autoestima y puedan creer en ellos mismos, volver a creer en ellos mismos. Porque ¿qué ha pasado con todas las prácticas de solidaridad, de la cooperación, entre comillas, que se ha llevado a las comunidades más bien nosotros decimos hasta así que a veces algunos proyectos llegan hasta discapacitarlos, llevan todas las capacidades desde afuera, los carros, las computadoras, los conocimientos, todo, porque ahí no hay nada, ¿verdad? Ahí no hay estrategias, ahí no hay que llevar todo. Entonces nosotros decimos, los ponen en silla de ruedas y hasta a veces les llevan la silla de ruedas para discapacitarlo, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer es seguir con este enfoque de fortalecer estas capacidades y hacer que estas comunidades también estén orgullosas y reconozcan y revaloren, digamos, esos activos que tienen en las comunidades. Y de esos activos nos estamos mencionando no solamente a los recursos naturales, no solamente, sino también a los recursos sociales, a todas las redes de solidaridad que ellos tienen, a todas las redes de apoyo que tienen. Y nos estamos refiriendo también a recursos sociales y a conocimientos y a capacidades que tienen. Ahí mismo uno encuentra el líder del deporte, el líder de la producción. Por ejemplo, nosotros decimos no hay un líder así, no hay líderes porque cuando decimos que un líder sabe todo y que es el que dirige la comunidad y todo, estamos hablando más bien de un cacique, ¿verdad? No un líder. Entonces, más bien las comunidades cuando les preguntamos si hay alguien como para reconocer que es un líder, es alguien que convoca. Entonces le preguntamos si alguien se enferma aquí, ¿quién es en esta comunidad? ¿Quién dice que
fulana de tal es la que da la receta, a ella se le confía todo. Si van a hacer un evento de deportes, y tal, aquí hay alguien que se encarga de... Entonces hay como una lista de tipos de líderes, miles de líderes en esa comunidad que están ahí, el líder social, el líder productivo. Cuando se enferma una cosecha, ¿a quién le consultan? Esa es una persona que convoca, que tiene capacidad de reconocimiento de los conocimientos que tiene. Entonces yo creo que también nos falta, más allá de decir que del aporte de las comunidades, solamente yo creo que el esfuerzo que FASOL ya hizo es una entrada, pero más allá de eso, nos falta también revalorizar todos esos recursos y todos esos aportes que tienen las comunidades ahí. Yo diría que el 10% está subvalorado, que es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con este tipo de fondos, nosotras mismas y nosotros y las personas que trabajamos en estos fondos, somos personas que los acompañamos haya o no haya proyecto. O sea, los proyectos se terminan y nosotros seguimos más allá. Entonces acompañamos los procesos. Seguimos con la relación de amistad, seguimos con la relación en donde la persona nos sigue llamando, se terminó la intervención en esa área y la gente nos sigue llamando para pedirnos apoyo, para pedirnos contactos. Entonces, yo diría que más allá, porque también nosotros nos volvemos recursos de esas comunidades, si los contabilizamos también. Se terminó el proyecto y el asesor sigue. Entonces, y es el asesor que se lo ganaron ellos, ¿verdad? Nos ganaron, ahí nos van a tener siempre. Entonces, más allá de eso, pensaría que un trabajo que tenemos por delante es empezar a hacer esa revalorización de todos esos recursos que tienen las comunidades. Los recursos culturales, los recursos sociales, los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos culturales con todas las tradiciones y los conocimientos que pueden aportar, digamos, al desarrollo social y económico. Y los recursos, ¿por qué no decir los recursos políticos? Porque también esos liderazgos van surgiendo y esos liderazgos van tomando posición en relación, digamos, a cómo quieren el desarrollo de sus comunidades. Hasta para la relación, digamos, con la política partidista. Hasta para eso. Empiezan con una relación de respeto y como te dijera, ya no de que los abusen y que sigan las personas usándolo. Entonces, hasta en eso creo que también tenemos que tener claridad de que aportamos a eso, que aportamos a que las personas puedan tener bueno, hay personas que dicen que eso se llama tener autoestima, tener liderazgo. Más que eso, yo diría dignidad, ¿verdad? Pero que la dignidad no les permita, digamos, que tener esa dignidad no les permita, digamos, poder abusar de los poderes también, porque en eso también hay que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos ahí esas relaciones de poder, están en las comunidades también, ¿verdad? Hay todo tipo de líderes, también tenemos que trabajar eso y tenemos que trabajar mucho, mucho lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen menos reconocimiento, que son más vulnerables y que son poblaciones que también son discriminadas y en las comunidades también. Mira, yo he hecho estudios en comunidades donde, por ejemplo, cuando hacemos el conteo, pedimos, digamos, que nos digan cuántos son los miembros de la familia, yo los pongo a dibujar y la percepción que hay es que, por ejemplo, a las personas con discapacidad ni siquiera las ponen en el dibujo, ni los niños ni los adultos. Es que este es loquito, este es así, este es de la familia, dice, pero no lo apuntamos porque no, él es mudo. Entonces, pienso que también ese tipo de cosas tenemos que irlas eliminando porque son prácticas que se han enseñado, son prácticas arraigadas también que han venido con la historia de dominación y que tenemos que trabajar eso. Más allá de un proyecto de que nosotros estamos colocando, nosotros colocamos proyectos hasta de $5,000 y más allá de esos proyectos tenemos que acompañar todo el entorno, todo ese circuito que tiene que ver con que esas comunidades puedan salir adelante, con todas las barreras que están ahí. Pero hay que tener la mirada bien amplia y es una mirada que no es una fotografía, ¿verdad?
que no llegamos a una comunidad y hacemos un diagnóstico y una fotografía para el proyecto. Es una lectura constante de ese contexto, una mirada bien amplia, más allá de la mirada hacia el frente, también la mirada hacia los lados de todo lo que está pasando. Entonces, más bien yo invitaría pues a que en este tipo de reuniones podamos generar un poco más de, no sé si de debate o avanzamos del debate a propuestas, ¿verdad? De cómo hacer este trabajo. A veces, pues, no sé, a mí me incomoda un poco esa palabra filantropía comunitaria, por todo lo que tiene que ver con, con la trayectoria cultural que ha tenido, pues, del uso de ese término para otros, que está relacionado más con la beneficencia, pues. Disculpen que me extendí, pero parece que me emociono mucho. Y me gustaría seguir participando, sí. Gracias. Muchas gracias. Y muy bien, pues tenemos 10 minutos y nos gustaría pedirles tanto a Luis como a Artemisa, no sé, yo no me atrevería a decir una conclusión ni nada, ¿no? Sino una reflexión. Y bueno, y lanzar ya también una propuesta de si es posible poder pues darle entrada a este estudio que mencionabas, Arte y Luis, del que realizaron de contrapartida. No sé si los demás estén interesados, estén de acuerdo, ¿no? Como extender, digamos, el segundo capítulo, porque creo que se quedó como ese interés, ¿no? De los comentarios y las preguntas. Esta votación, ¿eh? Yo no quiero imponer nada, pero sí quiero aprovechar que están acá, para ver, ¿no? Si podemos seguir y agradecerles a todas. Pues les dejo la palabra, querido Luis. Adelante. Gracias. Pues me parece muy interesante. Me parece interesante el reto de la metodología, de cómo cuantificamos y valoramos. O sea, creo que de lo que se ha construido y de los que estamos aquí, creo que todavía puede nutrirse más y sería un buen reto de compartir y de construir juntos. Yo creo que a las organizaciones donde colaboramos, sí hay un reto de diálogo y de traducción, ¿no? De cómo valoramos el aporte de los grupos de base de las comunidades. Yo en pandemia, nos tocó que uno de nuestros aliados, de nuestros donantes, empezó a describir una característica, ¿no? Del actor que estaba buscando para terminar, digamos, de aterrizar un proyecto, y hablaba de alguien que pudiera ser experto en el territorio y además experto en la cultura y además pudiera tener movilidad en un momento donde las comunidades estaban cerradas. Es decir, dio una serie de características, más o menos como 10, y en realidad lo que estaba haciendo era describiendo al grupo de base. Y terminamos haciéndolo con ese grupo de base. Pero termina, bueno, o empieza con un asunto de valoración de lo que ponen o de lo que ponemos desde lo local, porque también recuerdo en otro momento de decir, bueno, si buscamos a un externo hay que tener tal cantidad de recursos, y estoy hablando de un tipo, digamos, de consultor, ¿no? Y cuando decimos, bueno, esas habilidades y esos conocimientos están en lo local, nos parecía mucho dinero, ¿no? Decíamos, ay, es un montón de dinero y era para hacer la misma actividad. Entonces creo que va por esa valoración y creo que también es un reto tanto para las instituciones con las que colaboramos como para los grupos de base. También hay otro que tiene que ver con no movernos a un sistema o a una forma donde el valorar estas contribuciones no nos haga movernos al dinero, ¿no? Aquí en muchas comunidades de Oaxaca, esto que se menciona como tequio, que en realidad es todo un sistema, digamos, de colaboración desde la comunidad, en muchos momentos lo que te dicen es, no queremos tu dinero, queremos tu tiempo, queremos tu esfuerzo, queremos que estés aquí trabajando en la comunidad para temas de la misma comunidad, independientemente
de lo que realices como actividad profesional o como actividad del campo, hay varios días que tienes que estar aquí para colaborar con la comunidad y te queremos a ti. Entonces es interesante que no, o sea, por esta cuestión de contabilizar, de todos modos sigamos prevaleciendo estas formas de trabajo en la comunidad que no tienen que ver con el dinero, pero sí sirven para la gestión, sirven para la negociación, como mencionaba Jen. Entonces, pues siempre estamos aprendiendo y siempre estamos aprendiendo de los demás. Me parece interesante este reto de la metodología para contabilizar lo que aportan las comunidades y seguro tendremos aprendizajes y hallazgos. Y muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer muchísimo Circe y todo su equipo de que nos hayan invitado a compartir pues la experiencia que hemos tenido. Me encanta el reto de seguir profundizando y de entrarle a la segunda parte de eso, porque como dije, pues el estudio es un punto de partida, pero no es, o sea, no es así que lo último, ¿no? O sea, yo creo que al menos a mí me hace pensar en la importancia de seguir profundizando en ello, en realmente ver cómo podemos abordarlo, no solo cuantificar y ver todo lo que se moviliza en las comunidades, con todo el riesgo que implica ponerle números, ¿no? Pero sino por todo ese significado, es mucho más amplio, ¿sí? Y yo acepto el reto, yo encantada de que encontremos encontremos la forma y sigamos avanzando y profundizando en esto, porque creo que es muy importante para todas y todos, ¿sí? O sea, me encantó escuchar los comentarios y que hayan compartido lo que hacen en sus instituciones, y eso me encanta porque me dice, todos estamos en esa búsqueda, ¿no? Todos queremos avanzar y estamos interesados en esto. Entonces, pues no me queda más que decirles que pues yo estoy puesta para seguir, decirse, y todos. Que veamos y que encontremos la manera. Creo que pues que hay que hacerlo, ¿no? Creo que es parte de lo que sigue, ¿sí? Sigamos avanzando, sigamos investigando, sigamos encontrándole. De entrada, el compartir entre todos cómo lo hacemos, creo que sería así como la primera de las cosas. O sea, cómo valoramos cada uno de nosotros y nosotras. Arte. Se fue el audio, sí, se cayó el audio. Sí, se quedó sin conexión. Ale, no sé si quieras comentar, a ver ahorita, esperar que se reconecte la reconexión. Sí, no, pues ya que se está cerrando el espacio, creo que sería entonces, bueno, entonces según el acuerdo continuaríamos con esto la siguiente sesión y miraríamos entonces este artículo. Esta sesión entonces sería el 11 de octubre, le citaremos por el correo y me gustaría decirse, aprovechando que por aquí está Juan Mira, a ver si él nos puede dar una última actualización de este encuentro que tendremos en diciembre, para que también el resto pues pueda saber, a ver cuáles son las últimas novedades de este espacio. Hola María Alejandra, gracias. Circe. Bueno, yo lo que no hemos avanzado mucho en la definición de la agenda, yo no la conozco todavía definida claramente, pero hay un equipo trabajando muy fuerte en la planificación del evento y como en el desarrollo. Sé que están abiertas ya las inscripciones y que además había una actualización del precio del registro por organización
les pido que vayan a la página porque entiendo pues que sube como $50 a partir de algún momento. Entonces, les pediría que hicieran el registro temprano para que Juan, no perdón, les a cueste un partir poco del, más el registro. perdón, Juan, a partir del 15 es Yo que no cambia el estoy precio. seguro si es, sí, esta semana. Exacto, Entonces pasado les mañana. sugeriría que hicieran la inscripción lo más pronto posible. Sí, de acuerdo, gracias. Y bueno, no, por aquí los esperamos. Yo creo que para estos días de octubre ya tenemos noticias un poco más precisas sobre la agenda y sobre las actividades que vamos a tener previas a lo que llamamos la ruta a Bogotá, para que podamos estar trabajando en conjunto desde esta red latinoamericana. Así es que yo pues les estoy avisando, gracias por el espacio, María Alejandra y Circe, estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, les pasamos también el WhatsApp, la página web donde comentan sobre la inscripción y el tiempo límite a determinado, ¿no?, costo. Y nos ponemos de acuerdo, Facundo, te contactamos, Luis y Arte, para darle la segunda parte. Y gracias a todos, a todas. Fue una riqueza enorme, un intercambio bellísimo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Sí, qué Seguimos. pena. El No, último, no, no. Dale. perdón, el último aviso antes de que se vayan es que también este mes desde Red pues les tenemos dos invitaciones muy especiales. Es que hay un evento que va a ser abierto a todos que se llama TICSO, es Tecnología e Innovación para el Sector Social. Este evento normalmente tiene un costo, pero a todos y todas las miembros de Red Colaborar será gratuito, pero desde la plataforma para que pues el ingreso se pueda hacer con el registro. Entonces les invito a que participen, es el 28 de septiembre, es una agenda larga, es de 8 horas. Van a haber pues diferentes espacios de recaudación de recursos, tecnología, gestión de datos para organizaciones sociales, workshops, y también vamos a hablar un poco de tecnología, ¿cómo es? Inteligencia artificial para organizaciones sociales, entre otros aspectos. Entonces también les invito, es el 28 de septiembre. Se pueden inscribir a través de la plataforma de Red Colaborar, solo tienen que ingresar, van a la sección de eventos y se inscriben. Y ya el día del evento solo deben conectarse allí. Entonces también les quería invitar a eso. Y mañana tenemos también un cafecito en Red, va a ser sobre radioteatro. También va a estar súper chévere, entonces para que participen, porque queremos también que las organizaciones se cuenten desde el radioteatro. Entonces pueden llegar, invitar a otras organizaciones con las que ustedes trabajen. También va a ser desde la plataforma web y lo va a dar una organización de Colombia que se llama Teatro Esquina Latina. Entonces va a estar súper chévere para que también puedan participar. Entonces, bueno, nos vemos en un mes. Les estamos compartiendo todo. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, lindo día. Muchísimas gracias.